Dale la bienvenida. Buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Tu micrófono, por favor, que está en silencio. A ver, no sé si te escucho. ¿Sí me escucharon? Ahora sí te escuchamos. Un gusto estar con ustedes. Perfecto. Vicente, realmente el tema de hoy es básicamente económico y sobre todo tratar de buscar un financiamiento al déficit fiscal. ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista del gobierno? Esa es la pregunta de los 11.000 millones, si no me equivoco. Sí, Para señor. ser exactos, es la pregunta de los 11.000 millones de dólares. ¿Cómo financiar un gobierno que tiene un gasto mucho más alto que su nivel de ingresos? A ver, este año las cosas pueden cuadrar. A ver, tenemos todavía, si no me equivoco, 1.000 millones que deberían venir de préstamos del Fondo Monetario. Tenemos de esas cosas que a veces pasan, un regalo. Nos van a regalar 1.000 millones de dólares el Fondo Monetario, aparte de los préstamos, ¿no? El Fondo Monetario está creando dinero para reactivar la economía mundial y de ahí nos van a llegar cerca de 1.000 millones de dólares. Luego hay una serie de multilaterales que le van a prestar recursos al Ecuador y se puede un poco hacer lo que se llama el bicicleteo, es decir, renovar deudas con nuevas deudas, ¿no? Es decir, pagar deudas con nuevas deudas a ciertas instituciones públicas, algunas privadas. El sector privado decidió hacer una inversión importante, y esto sí, estoy seguro que fue una cuestión voluntaria, decidió hacer una inversión importante en CETES, que son certificados del Tesoro del gobierno ecuatoriano, y creo que con eso el año se va a cerrar. Va a haber recursos para cerrar el año 2021. Yo lo que me veo con preocupación es del 2022, donde tendrán que inventarse nuevas maneras de o financiar el gasto o reducir el gasto para que sea menor la cantidad de dinero a financiarse. Mi sensación, y por cierto, quizás algo de impuestos adicionales, pero eso será muy, muy moderado, alguna cosita por aquí o por allá, no habrá mucho más que le permitirá tener más ingresos al gobierno. Y por cierto, me faltaba decir, en este año hay una recuperación muy importante de la recaudación tributaria, es decir, cobrando las mismas tasas, cobrando los mismos impuestos, te está recaudando mucho más dinero este año que el año pasado, y eso también suaviza la complicación de la situación del fisco. Clarísimo, Vicente, pero me salta otra pregunta. ¿Hasta qué punto se puede el gobierno endeudar? Porque estamos creo que al 40%, 50% del PIB, y estamos en 60.000 millones. Sí, no hay mucho espacio. No hay mucho espacio para seguir endeudándose, es así de sencillo es el asunto. El gobierno ecuatoriano tiene que dejar de endeudarse entre este año, el próximo y el subsiguiente. Es decir, tenemos estos 3 años, 2021, 22 y 23, para bajar el déficit del nivel que está actualmente a 0, y esa es la única salida que tiene el país a largo plazo. Lo ideal hubiera sido que, vamos a lo ideal de lo ideal, ¿no? Lo ideal hubiera sido en una época en que el precio del petróleo estaba en más de $100 en los años 2011 al 2014, que tuvimos un precio del petróleo espectacular. Lo ideal hubiera sido ahorrar, y no ahorramos ni un centavo. Es más, nos endeudamos. El endeudamiento actual en realidad empieza en el 2011, ¿no? A fines del 2011 es que se dispara el endeudamiento y no se ha frenado hasta ahora. Lo ideal hubiera sido cortar lo antes posible este déficit. No se lo hizo. El gobierno anterior frenó el tamaño del déficit. Sí, es verdad, hizo algunos avances, pero no, el déficit no desapareció en el gobierno anterior. Entonces, a este gobierno le queda, después de heredar toda la deuda que se acumuló del 2011 al 2021, es una década de endeudarse, ¿no? Toda la deuda que se ha acumulado en estos años, al gobierno actual no le queda otra que frenar ese déficit en estos 3 años. ¿Cómo lo puede hacer? Hay 3 o 4 herramientas claves. La primera es reducir el gasto público. La segunda es algo de impuestos se podrá recaudar mejorando la recaudación, quizás. Yo no me sorprendería que se busque desaparecer exenciones, es decir, no crear impuestos nuevos, sino a los impuestos actuales quitarles exenciones, maneras de escaparse de no pagar impuestos, cosas por el estilo, y eso podría aumentar en algo la recaudación. Mantener este programa de reducción de los subsidios a los combustibles, eso es clave para financiar el gobierno en los próximos años.
Por ahí están las herramientas limitadísimas que tiene el actual gobierno para ir financiando su déficit y reduciendo su déficit entre hoy y el 2023. Clarísimo, Vicente. La verdad es que esperemos que el gobierno pueda hacer todo lo que necesite para poder financiar su déficit y adicionalmente a bajar los gastos, que es lo que queda. Realmente no le veo por el lado de ingresos, pero por gastos sí. Hay un excesivo gasto por parte del gobierno en entidades que no deberían estar en manos del gobierno, como algunas empresas que ya hemos tocado aquí varias veces. Voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más inquietudes para ti, Vicente. Perdón, Vicente, pero lo vi que se quedaba con una respuesta en el tintero. No, en el tema de ingresos, lo clave es mantener el esquema de reducción de los subsidios de los combustibles. Eso sí es por el lado de ingresos. El precio del diésel tiene que ir subiendo hasta que se acerque al nivel internacional. Y si algún rato el nivel internacional cae, pues el precio de acá también deberá caer. Pero mantener ese sistema es absolutamente clave y es por el lado de los ingresos, ¿no? Eso nomás era. Sí, clarito está. Entonces, Vicente. Bien, en el orden adecuado. Yo sí aprendí la lección, discúlpeme. Vicente, varias cosas dentro de sus respuestas. Primero, afinar, sacarle punta al lápiz para en el presupuesto general del Estado saber qué es lo que hay que suprimir sin lastimar ciertas estructuras que podrían llevar a una inestabilidad política. Segundo, ya hemos escuchado de boca del señor ministro de Finanzas y lo teníamos Alberto Ajín, no sé si ayer o antes de ayer, conversábamos con el tema de la permisibilidad de las leyes tributarias en cuanto a la elusión, que su falta de claridad permitía ir por los zaguanes de la autoridad tributaria para evitar la mayor contribución o la debida y proporcional contribución de cada empresa al país a través de los tributos. Y tercero, un correcto manejo de las finanzas públicas en cuanto a políticas de endeudamiento y políticas de desarrollo. Todo esto va a tomar su tiempo. Una reforma tributaria se está cocinando y ya entrará en vigencia para el 2022 y es en los términos que usted ha descrito. Entonces todo esto va a echar, y la pregunta es, ¿esto es echar agua fría a un agua hirviendo o bajar el nivel de calor por debajo de la olla para que la temperatura baje normalmente? Ahí tenemos unas serias discrepancias de temperaturas. Porque, a ver, la economía ecuatoriana está fría, está floja. Si tuviéramos un termómetro de la economía ecuatoriana estaría bien bajo. La economía ecuatoriana no está caliente en lo más mínimo. Lo ideal ahorita, la metáfora en nomás, teoría, y el concepto es el mismo, ¿no? Sería aumentar el gasto público y bajar impuestos. Esto sería lo ideal. Lo que dicen los libros de textos, en el mundo ideal usted debería ahorita bajar impuestos y subir el gasto. El problema es que eso está más allá de lo posible, o sea, no se puede. Con una deuda tan enorme como la que hereda este gobierno, no se puede hacer eso que sería el ideal, bajar impuestos y subir gastos en un momento en que se necesita reactivar la economía, porque la economía ecuatoriana está totalmente enfriada, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto es botar agua fría en una economía fría. No es lo ideal, pero no hay una alternativa. Eso es clave de tenerlo claro, ¿no? No hay una alternativa. No se puede hacer lo perfecto cuando no hay un centavo de ahorros, cuando nos hemos feriado los ahorros varias décadas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a hacer esto es botar agua fría en una economía fría. Pero, al mismo tiempo, y esto es lo importante de tener bien manejadas las finanzas públicas, el rato en que la gente dice, a ver, tengo un gobierno que está muy preocupado por darle sostenibilidad, por hacer que la economía se sostenga, se mantenga y continúe funcionando, eso automáticamente a la gente le da mucha confianza. Entonces, si bien usted bota agua fría en una economía fría, está al mismo tiempo generando una sensación de confianza en la población. Vea, a mí, como a veces tienen la gentileza los medios de entrevistarme, a mí la gente a veces me pregunta en la calle, oiga, economista, ¿cómo está la economía ecuatoriana? Y sabe que hasta hace unos 3 meses la pregunta era, economista,
¿cuánto tiempo más va a aguantar la dolarización? Esa era la pregunta hasta hace unos 3 meses. Y desde hace un tiempo acá, la gente se da cuenta que el gobierno está centrado en que la economía se mantenga, la dolarización sobreviva, la estabilidad económica es central. Y ahora ya nadie me pregunta sobre si la dolarización va a sobrevivir o no. Todos me preguntan, oiga, ¿y dónde invierto ahora? ¿Me voy al sector inmobiliario o al sector de alimentos? Yo qué sé, no sé si me explico, pero es un cambio enorme de comportamiento de la gente, ¿no? Clarísimo. Ya no hay el miedo al futuro, sino más bien las perspectivas de las oportunidades a futuro. Y eso a pesar de que el gobierno está bajando el gasto y tiene pensado cobrar un poco más de impuestos sin aumentar tasas, pero más bien desapareciendo exenciones, desapareciendo vericuetos legales, etcétera, etcétera, ¿no? Que si bien no es lo que la teoría económica dice, le da confianza al país. Y esa confianza es la clave para contrarrestar el agua fría y esperemos que más bien no se calienten, se mejore la temperatura de los empresarios, de los inversionistas, y haya más inversión de todo tipo, ¿no? De todo tipo, de las empresas chiquitas, medianas, grandes, gigantescas, del pequeño agricultor, del pequeño tendero, hasta la empresa agrícola más grande o la empresa industrial más grande, ¿no? Entonces, el poner impuestos o el reducir gasto, al final le da más confianza al país. Y esa confianza es la única herramienta que tenemos a estas alturas del partido para volver a calentar la economía. Yo le veo fría y lo que necesita más bien es calentarse. De acuerdo con la temperatura, no hay ningún problema en la discrepancia. Vicente, solo una pregunta puntual. Ya nos comentaba el economista Dají y ahora usted sobre los 1.000 millones que vienen casi en calidad de obsequio del Fondo Monetario Internacional. A su real saber y entender, estos 1.000 millones deberían inyectarse a la vena, a la economía a través de créditos a los sectores que han sido golpeados, o qué debería hacerse con esos 1.000 millones. No, a ver, no, aquí no hay cómo aumentar el gasto. Aquí no se puede introducirle a la vena a un sector afectado más plata o menos plata, no, es que, a ver, ahorita lo que estamos haciendo es cubrir el hueco. El gobierno tiene planificado un nivel de gastos que es menor que el año pasado, menor que el año antepasado, pero que igual es más alto que el nivel de ingresos que tiene. Cualquier platita que llegue es para cubrir el hueco, pues no es que, me llegó plata y entonces voy a apoyar al sector, me invento, al sector de turismo que ha sido tan golpeado por la pandemia, o al sector industrial que ha sido golpeado por la pandemia. No. Esa plata es trágicamente, y lo digo en serio, porque lo ideal sería poder o ahorrarla o aumentar el gasto en algún área específica. No, esa plata es trágicamente para cubrir el hueco. Así de duro es el asunto. No es para aumentar el gasto en un sector golpeado. No, desgraciadamente no. Eso es la dura realidad de los países que tienen déficit fiscal. La plata que llega no se la puede optimizar en a dónde va, sino simplemente a tapar el hueco. Alberto Quintana Vera continúa con la entrevista, Vicente, ¿no? Claro, ¿cómo le va, economista? Oiga, un tema puntual. Ayer revisaba cifras de la Federación de Exportadores, la FEDEXPORT, de la Cámara Nacional de Acuacultura, y lamentablemente vemos, tomando siempre como referencia el nivel de exportaciones de camarón hacia el mercado chino. 2020, en plena pandemia, tuvimos un repunte bárbaro, pero ahora vemos un declive, una reducción del 30%, es bastante considerable. Esto se traduce en un número redondo, $300 millones de diferencia, ¿no? Menos en exportaciones. Eso es lo que tiene que ver con el camarón al mercado chino, a pesar de que China está reactivándose aceleradamente. Tenemos cerca, ya a pocos kilómetros, el tema del fusarium, esta plaga que afecta en cambio a las plantaciones bananeras, viendo el otro rubro de exportación importante, la fruta, ¿no? En esa medida, ¿qué tan fuerte es el impacto que podría derivarse, por un lado, de la caída en la exportación de camarón al mercado chino y la afectación que podría traernos el fusarium? Claro que yo sé que esto también es algo que al no estar presente todavía es un tema que caería pues a nivel de cálculo, de proyección, economista. A ver, ahí entraríamos en un terreno tremendamente especulativo, ¿no? Es decir, si el fusarium llega al Ecuador mañana, el mundo se complica. Si llega de aquí a 2 años,
el mundo es completamente otro. Seamos realistas, el Fusarium podría llegar mañana como podría llegar en 2 años, ¿no? No hay una manera de predecir la fecha de la llegada de este hongo que destruye los bananos. Lo único que podemos esperar es que los empresarios bananeros hayan tomado precauciones. Entiendo que hay ciertas variedades de banano que son resistentes a esta versión del Fusarium. Entonces, eso es lo único que nos queda por esperar. Ahí uno puede también esperar alguna ayuda del gobierno en asesoría, en ese tipo de cosas, para salir del problema. Y luego el tema de los camarones, yo no sería tan pesimista. Yo creo que esto es un tema cíclico, se va a recuperar. Probablemente hace un año exportábamos tanto camarón a la China. No sé, voy a soltar una idea porque tal vez Tailandia estaba mal en sus criaderos de camarón o alguna cosa de esas. No sé por qué, pero el sector camaronero ha demostrado una inmensa flexibilidad. Yo tengo confianza en el sector camaronero y estoy seguro que ellos van a poder encontrar nuevos mercados. Han sido una maravilla. El sector camaronero ha sido una maravilla para el país. Verá que el 2019, si no me equivoco, fueron la segunda exportación del país después del petróleo. Les llegaron a ganar al banano. Entonces, ahí me sale un poco la admiración que tengo hacia los empresarios. Los empresarios bananeros del Ecuador son gente bien sensata, bien dinámica, bien flexible, y los camaroneros están a ese nivel por lo menos, ¿ya? Entonces, ahí yo le contestaría, especulando nuevamente, porque es un tema especulativo, ¿no? Que me despiertan suficiente confianza los bananeros y los camaroneros como para creer que sí podemos salir de ese hueco. Claro, y puede haber una recuperación más bien en el segundo semestre, ¿no? del año, porque, por ejemplo, los mercados externos también se estoquean por esa época, dependiendo, ¿no? Si hablamos de Asia también, vemos que en el segundo semestre se están estoqueando ya con proyección a lo que va a ser el 2022. Y rápidamente lo otro, sigue la marcada tendencia alcista en el precio del WTI, el crudo. Ayer llegó a operar a 73,80, en estos momentos se está ubicando en 72,95 en los mercados a futuro, ¿no? Me refiero siempre al West Texas Intermediate, que es el petróleo que utilizamos como referencia para la venta del crudo Napo y del crudo Oriente, que es nuestro petróleo, ¿no? ¿Qué impacto podría tener aquello? Yo creo que el mundo nos está sonriendo, y eso lo dije hace un tiempo en una entrevista en esta radio. Sí. El mundo nos está sonriendo y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es aprovechar a este mundo que tan gentilmente nos sonríe. A ver, ¿qué está pasando en el mundo en general? Los gobiernos de los países más ricos han soltado unos paquetes fiscales de reactivación económica espectaculares. El más grande es el norteamericano, pero todos han soltado algún tipo de paquete de reactivación, los europeos, los canadienses, los chinos, todos tienen algún paquete, y esto ha hecho que la economía mundial está reactivándose espectacularmente. Por otro lado, para cuidar que la economía que está fría se vaya calentando y no pase nada, a nivel mundial las tasas de interés están bajísimas. Las tasas de interés en dólares están en los niveles más bajos desde que hay datos, si no me equivoco. Lo mismo pasa con los euros, lo mismo pasa con las libras esterlinas, con los yenes. Están muy bajas las tasas de interés y eso hace que el mundo en general esté moviéndose y reactivándose. Y eso termina, entre otras cosas, redundando en que hay una demanda creciente de petróleo, y eso a nosotros nos conviene muchísimo. Nos conviene muchísimo porque el petróleo está a un buen precio y el petróleo puede ser una herramienta más que nos ayude a salir del hueco del 2020-2021 que me preguntaban hace un momento, y que podamos cubrir el déficit que tenemos en este momento, ¿no? Entonces yo creo que ahorita hay que aprovechar que el mundo nos está sonriendo. El mundo está comprando de todo. El año pasado el Ecuador, yo no sabía, me enteré hace poco, el Ecuador exportó el año pasado llantas de camiones, pero exportamos llantas, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué espectacular! Significa que el mundo está comprando llantas, y si no me equivoco, las exportaciones de llantas fueron en gran parte a Estados Unidos. Entonces, es una excelente noticia, es un muy buen dato. Hay que aprovechar que el mundo nos sonríe, es una oportunidad que no viene todo el tiempo. El mundo no siempre nos sonríe. Algún día entrarán esas economías en recesión, algún día subirán la tasa de interés, algún día se complicarán las cosas, pero ahorita hay que aprovechar las oportunidades que nos da el mundo. Perfecto, economista, queremos agradecerle por este tiempo, por los conceptos. Vicente Albornoz, analista económico, hombre de academia, y siempre con esa gentileza, con esa amabilidad para atendernos desde Quito. Refrendamos ese saludo para usted. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ustedes. Vamos a ir a la pausa publicitaria, ya regresamos con más del diálogo en esta jornada de jueves 24 de junio.